la situación que se presentó en diferentes sectores del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. El viernes en la noche, al caer la tarde, unas lluvias en exceso sorprendieron prácticamente a la mayoría de los capitaleños y que aunque han causado una gran tragedia, seis personas fallecidas, todavía hay dos desaparecidos con nombres y apellidos, dos, porque es que en esos barrios marginados, en la capital, entre cañadas, es una situación de pobreza y de limitaciones terribles. Entonces, es una situación que ha impactado a toda la sociedad dominicana, los daños terribles. A partir de hoy, el presidente ha dicho que mañana es que tendrá el resultado final de las evaluaciones que se están haciendo en este momento. Así que ha sido un golpe inesperado de la naturaleza. Todos sabemos las deficiencias que existen en todas las ciudades de este país con el tema del drenaje pluvial. Eso es una tarea pendiente y es algo doloroso lo que se ha estado viviendo, ¿no? Familias que lo perdieron todo, casas arrasadas en esos barrios marginados. Es una situación terrible, ¿no? Para finalizar el año es una situación. En el día de hoy se presentará la situación porque casi cuando uno va a contratar un seguro, es difícil poner el tema de las inundaciones. What? Algunos lo ponen, otros remotamente piensan en eso. What? Pero hay que decir una situación. Tuvo que venir la divinidad, la naturaleza, para poner al descubierto una responsabilidad histórica de la clase política y gobernante de la República Dominicana. Porque si bien es cierto, como dice Juan Bonilla, que sorprendió en cierta medida, pero aquí hay gente que sabía que eso venía. Usted ve eso que sucedió en la capital, no se extrañe si un día de esto, en el futuro, un mes, 2 meses, 3 meses, 2 años, 5 años, sucede en Santiago. Porque esa no es una situación fortuita. Digo, las lluvias son fortuitas. En la cantidad en que cayeron son fortuitas. Ahora, el desastre, la tragedia, no es fortuita. La tragedia es producto de la irresponsabilidad de los gobiernos dominicanos. Yo creo que los últimos que trabajaron en el sistema pluvial del Distrito Nacional fue Hogando y Trujillo. De ahí para acá, Balaguer en sus 12 años y en los 10 siguientes no hizo nada. Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco, Leonel Fernández, que tuvo ¿cuánto? No hizo nada por resolver el problema pluvial. Danilo con 8 no hizo nada por el problema pluvial. Ni en la capital ni en ningún punto del país. Hipólito con 4, ni una alcantarilla puso ese. Y Luis, que lleva 2, no había mirado para allá. Porque los gobernantes nuestros, sobre todo los que quieren reelegirse, les gustan las obras que se vean. Leonel, los elevados, los túneles, el metro, pero no mira para allá abajo porque el problema pluvial está enterrado. Que la capital del Distrito Nacional tiene una facilidad que no tienen otras áreas de la capital, y es que esas aguas se pueden llevar al mar. ¿Y qué es lo que pasa ahora, Juan Bonilla? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es, Juan Bonilla, que los constructores, con la anuencia de los ayuntamientos, porque otra cosa que hay que decir, el problema pluvial es una responsabilidad de los ayuntamientos, pero el costo para resolver el problema pluvial es tan alto que los ayuntamientos no ven para allá.
El caso de Santiago, por ejemplo, que yo recuerde, en el gobierno municipal de Víctor Méndez, con la intervención del gobierno central de Antonio Guzmán, se hizo un gran trabajo pluvial aquí, en la 27 de febrero, en la Estrella Sadalá. Aquí había una compañía que se llamaba Italconsult, de Italia, de uno italiano, con un santiaguero que era un experto en ese, Tita Castro, que era el técnico de esa época, y se hizo ese trabajo. Después yo no he visto. Ustedes vieron en los 3 mandatos de José Enrique Sué que se metió una alcantarilla aquí en una vía. Ustedes han visto en los 6 años que duró Gilberto Cerulle meter una alcantarilla. No, ese lo que hizo fue eliminar cañadas naturales, que son los desagües naturales de la ciudad. Eliminarlo. Ahí está la de la Bartolomé Colón, que encima de una cañada hay una estación de gasolina y del otro lado hay vivienda y una cancha. ¿Ustedes han visto en los 6 que va de Abel Martínez poner una alcantarilla? No, porque no ven para allá. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en el Distrito Nacional, Juan Bonilla, en el Gran Santo Domingo? Que las cañadas fueron tapadas para hacer urbanizaciones, para hacer condominios, que las vías naturales de desagüe de la naturaleza fueron quitadas. Yo lo dije ayer repasando y lo repito aquí, Juan Bonilla. Saneamiento de la cañada no resuelve el problema pluvial. Los saneamientos de la cañada son para quitar la contaminación y que no tiren los cloacales ahí y eso, y aumentar el cauce del agua, pero no resuelve el problema pluvial. Aquí en Santiago, en los gobiernos del PLD, cuando Rafaelito Cerulle era jefe de la oficina de ingenieros constructores de la presidencia, se hizo un tramo del hospital de niños a el Palacio de Justicia, después nada más. O sea que este país está exento a eso. Esta ciudad, le voy a poner un ejemplo. Juan estaba en Tamboril en esa época todavía. En de tal metro ahí, en la calle, no me recuerdo ahora, en la Maimón, en de tal metro, eso era una cañada ahí de desagüe. ¿Y qué es lo que hay construido ahí? En el frente donde está una tienda, que antes estaban los cines doble ahí, eso era una cañada que llegaba, ¿usted sabe a dónde? Al Ejido, a la cañada de Julia ya, la que tapó Cerulle. ¿Y qué pasa? ¿Qué hay ahí? Construcciones. Cuando llueve, ¿qué pasa? Las calles son los desagües naturales de esta ciudad y del Distrito Nacional. Esa es la situación. Ahora, es el presupuesto nacional que se lleva para resolver eso ahora. Porque hay que quitar todo el asfalto, romper todas las avenidas. Ninguno quiere ver para allá, pero ahí está la situación. Bueno. Y eso va a seguir, eso va a seguir. Bueno, así es. Entonces, que de eso, Juan. Fueron 3, 4 horas de lluvias. Déjeme decirle, cuando caen lluvias así con esa intensidad, prácticamente ninguna ciudad, el arreglo del drenaje pluvial te disminuye los efectos negativos, los daños y esas cosas. Pero finalmente grandes ciudades del mundo con drenaje pluvial, fue que un exceso de lluvias que era imposible que no produjera daños de consideración. Entonces, es un descuido. No, un descuido. Parece que un descuido también a todos los niveles, porque como dice el periódico Diario Libre, es que este país ni siquiera un radar tiene para... No, por un descuido no. Para que la oficina de meteorología le diga al país. Porque ciertamente hubo una alerta y una amenaza de lluvia, pero una alerta verde, amarilla. Es decir, esas cuestiones que ya uno convive con ellas, porque en horas de la mañana se produjo un desbordamiento, en horas de la madrugada del río Guayubín,
y los daños. Ahí en Montecristi se le declaró en las primeras horas del viernes en alerta roja inmediatamente. Y hubo muchísimos daños en esa zona. Sí, pero esos daños no fue porque fue nada extraordinario. Esos daños es porque la presa de los dos ríos que están construyendo tenía represado el río en un talud desviado para comenzar a hacer el muro. Entonces, esa acumulación de agua que era de tierra el muro para desviarlo, se acumuló, entonces rompió el muro de tierra y fue un exceso de agua y por eso la tragedia que hubo para allá. Entonces, yo no estoy de acuerdo contigo, Juan, de que es un descuido. No, es una irresponsabilidad de los que han gobernado. Yo digo en el caso de la capital, es decir, en el caso de la capital es evidente que hasta los funcionarios de la Oficina Nacional de Meteorología fueron sorprendidos, no con el drenaje pluvial, sino con la cantidad de lluvias que cayeron. Porque nosotros estamos dependiendo mucho. Sí, del centro de huracanes de Miami, pero una pregunta, y si hubieran dicho que iba a caer toda esa cantidad de agua, ¿qué habían resuelto? Medidas preventivas, por ejemplo, en la capital en este momento hay cientos de vehículos que tú podías protegerlo en una situación así. ¿Cómo, Juan, lo protegía? ¿Cómo? ¿A dónde? ¿Para dónde lo llevaba? Si tú tienes buenas informaciones, tú estás en capacidad en cualquier situación. ¿Pero para dónde si tú estás informado y orientado, ¿pero para dónde tú estás en capacidad de disminuir los daños que te puedan causar una situación. Pero esos carros, ¿para dónde se los llevaban? Bueno, la desinformación te causa situaciones claras. Grandes tragedias aquí son por la desinformación. Eso, que se calle Leonel. Pero bien, lo esencial es que se ha empezado a auxiliar frente a los daños causados. Eso lo es esencial. Por supuesto, aquí hay una situación terrible y es los políticos haciéndose fotografías en medio de esas situaciones. Eso nadie lo controla.